Ahora continuamos con el conversatorio Lecciones de Filantropía Botero en los Museos, que estará compuesto por María del Rosario Escobar, Ana María Cifuentes y María Wills Londoño. María del Rosario Escobar es la actual directora del Museo de Antioquia desde enero del 2016, periodista y comunicadora social, especialista en semiótica y periodismo urbano y magíster en estudios humanísticos de la Universidad EAFIT. Desde los años 90 se dedica al campo cultural y ha sido colaboradora de diversas revistas dedicadas a las artes plásticas y el debate en el campo artístico. Entre el 2012 y 2015 se desempeñó como secretaria de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y fue responsable de la formulación y evaluación del Plan de Desarrollo Cultural 2011-2010 de la ciudad. Desde la gestión cultural, por un poco más de una década, fue la coordinadora de extensión cultural de la Universidad EAFIT. También se ha desempeñado como investigadora de diversos proyectos culturales y curatoriales que han indagado por la valoración de artistas locales, entre ellos Débora Arango y los pertenecientes al grupo denominado Los Once Antioqueños. Ana María Cifuentes es directora del programa de creación de la Facultad de Creación FACREA de la Universidad del Rosario. Es historiadora del arte y magíster en museología de la Escuela de Louvre en Francia y magíster en curaduría de arte contemporáneo de la Universidad Sorbona París 4 en Francia. Se ha desempeñado como directora de la carrera de Artes Visuales de la Universidad Javeriana C de Cali y como directora del programa de Museología de la Universidad Externado. Ha sido docente cátedra en las mismas universidades, así como en las universidades del Rosario y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cuenta con experiencia en investigación, proyección, extensión y gestión de proyectos artísticos y culturales. Como resultado de esta labor, ha realizado un conjunto de exposiciones y publicaciones de su autoría para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá y de manera independiente. También ha desarrollado investigaciones y proyectos curatoriales en distintos espacios culturales privados y públicos, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y el Museo de Bogotá. También contamos con María Wills, nuestra directora de los Museos de Artes del Banco de la República, Museo de Arte, Museo Botero y Casa de Moneda. Es curadora y sus principales proyectos se relacionan con la inestabilidad de la imagen contemporánea y la revisión de relatos históricos oficiales en el arte. Por su curaduría, La vida de las cosas, fue seleccionada curadora de la Bienal de la Imagen Momenta 2019 en Canadá. En su proyecto articula una crítica en relación con categorías que definen los objetos culturales como exóticos o no occidentales y otros aspectos de la creatividad en la crisis de la sociedad del consumo. Con su ensayo El centenario de la Bauhaus, de conveniencias y conexiones, ganó el Premio Simón Bolívar de Periodismo en el 2019. Allí aborda las relaciones entre los fundamentos críticos de la Bauhaus, el arte contemporáneo y la artesanía. Sus proyectos curatoriales han sido exhibidos en instituciones tan reconocidas como el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, el Jeu de Paume, la Fundación Cartier pour Art Contemporain en Francia, en París, y en Londres, el Circuito de Bellas Artes de Madrid, Foto España, el Centro de la Imagen en Ciudad de México, el Museo de Arte Miguel Urrutia en el Banco de la República, el Museo de Arte Moderno de Bogotá y el Museo de Arte Moderno de Medellín, entre otros. Bienvenidas, María Wills Londoño, María del Rosario y Ana María Cifuentes. Sí, las tres Marías. Bueno, buenas tardes para todos. Qué rico este espacio de las Marías y de nuevo agradecer pues estas alianzas entre la Universidad del Rosario, la Facultad de Creación, el Museo de Antioquia y por supuesto el Banco de la República, que creo que se están tejiendo pues unos puentes cada vez más interesantes para pensar pues la historia del arte, la práctica artística en sentido más amplio y también espacios finalmente pedagógicos y educativos como pueden ser pues una universidad y los museos, ¿no? Entonces, en este espacio que vamos a compartir las tres, la idea es abordar un frente, un campo que no se ha hablado mucho durante esta jornada tan rica, y es el aspecto de Fernando Botero como filántropo, como orquestador de una dinamización cultural en sentido amplio,
a partir de sus colecciones, a partir de su rol como coleccionista, por supuesto, como mecenas de alguna manera, como gestor cultural, como curador también, y por eso es, digamos, muy rico contar con la experiencia, por un lado, del Museo de Antioquia, que recibe la donación de Fernando Botero en el 1974, y el Banco de la República, que también cuenta pues con una extensa colección donada por Botero en el año 2000. Nos vamos entonces a interesar en ese rol de Botero como dinamizador cultural, como orquestador, como gran filántropo, y cómo juegan de manera muy increíble, digamos, a partir de ese rol como artista, como coleccionista, como gestor, repito, y como mecenas. Entonces, la idea es ver un poquito hacer un poco ese recorrido sobre el impacto de Botero en esa perspectiva, digamos, de democratización cultural, que es muy importante, por un lado en Antioquia, en Medellín, y por supuesto en Bogotá. Es decir, estamos cubriendo ya pues una escala nacional y sin duda internacional, al tener en cuenta que las dos donaciones, podríamos decir, de esa colección de Botero implica obras, por supuesto, de él, es decir, de su autoría, Botero artista, pero también Botero coleccionista, y un Botero coleccionista de arte internacional. Es decir, que esto nos permite también ver esas búsquedas de Botero, ese interés, que es algo que ha venido mucho en las charlas de la jornada, ese interés por la historia del arte, ¿no? Por la historia del arte, por la indagación, y cómo ese acopio de obras importantes, muy significativas en el gran relato, digamos, de la historia del arte occidental y específicamente europea, dan cuenta de sus propios derroteros como artista, y por supuesto como coleccionista, y por supuesto como gran filántropo, podríamos decir. Otro punto importante es que la mirada sobre estas dos colecciones, estas dos donaciones, estas dos instituciones finalmente detentoras de estas obras, donadas por Fernando Botero, nos permiten ver también una especie de binariedad permanente, ¿no? en lo que concierne a Fernando Botero, y es justamente esa voluntad de articular. Él articula el arte local, su arte como artista colombiano, como artista antioqueño, como artista latinoamericano, y de hecho eso se ve también a través de la presencia de varias obras de artistas latinoamericanos en su colección, y lo global, ¿no? Estamos en una escala también internacional, esa puesta en espejo permanente, y asimismo también nos lleva a evidenciar una dupla también muy interesante entre lo público y lo privado. Lo privado, partiendo de la concepción misma de una colección, es su colección privada que él dona a estas instituciones, el Museo de Antioquia por un lado y el Banco de la República por el otro, y cómo, y eso lo vamos a ver más adelante, por supuesto, María del Rosario y María nos van a contar más de cómo estas instituciones gestionan, ¿no? estas obras y estas colecciones. Entonces, la idea es subrayar pues la importancia de estas donaciones, y también ese tránsito tan interesante de donación a colección y a museo, en el caso específicamente del Banco de la República. Entonces, quisiera empezar con María del Rosario, que nos cuentes un poquito esa historia, ¿no? esa relación entre Botero y justamente el Museo de Antioquia, y cómo se va tejiendo también y se va asentando ese impacto de Botero en esa escala local de Medellín, ¿no? y de impacto en la ciudad, esa relación con la ciudad también. Bueno, quiero agradecerles a todos por esta invitación. Nosotros venimos felices, muy complacidos desde Medellín a este encuentro. Realmente, por nuestras condiciones culturales y geográficas siempre
los antioqueños tenemos un deseo de conexión y de pasar esas montañas y la frontera, entonces realmente pues nos encanta sentirnos en esta idea de país y de conexión importante entre los museos. Voy a tratar de resumir rápidamente la historia de Medellín para entender, bueno, de Medellín no, del Museo de Antioquia en Medellín, para con ello comprender esa relación nuestra con Botero que termina siendo realmente bien personal y diferente. El museo se funda en 1881. Cierra a mediados de los años 20 debido a la crisis que estaba viviendo la ciudad, el campo cultural también, y por motivación de la Sociedad de Mejoras Públicas, que era o es una asociación de empresarios e intelectuales, se refunda el museo en los años 40. Entonces podríamos decir que esa infancia, esos años primeros de Botero en Medellín, el museo no estaba presente, se llamaba Museo de SEA, tenía una colección incipiente que había sido entregada por un coronel y un intelectual del siglo XIX que básicamente tenía piezas de guerra y obras de arte religioso. Entonces, eso nos ayuda a entender por qué para Botero es tan importante el desarrollo del Museo de Antioquia y por qué motiva distintas etapas. Entonces, en nuestro primer encuentro desde el museo con el maestro es en 1974. Él tiene una exposición muy importante en Caracas, lleva a la Biblioteca Pública Piloto una muestra, una selección de esas obras que lleva a Caracas. Llega como un artista reconocido, la ciudad lo recibe con mucho entusiasmo mientras se dirige al público haciendo un saludo. Una de las promotoras del museo levanta la voz por encima de los demás y le dice: maestro, nosotros quisiéramos para el Museo de SEA una obra suya, si nos la pudiera vender por cuotas o inclusive por club. No sé si aquí se utiliza esa modalidad, que era una modalidad de venta como de un crédito anticipado que disfrutaban para las compras familiares de ropa femenina o artículos del hogar, que estaba unido al sorteo de la Lotería de Medellín. Entonces, si en el talonario que a uno le entregaban tenía un número de la lotería y ese número caía, pues ya no tenía que pagar más la plata. Entonces Botero se muere de la risa, eso se vuelve un chiste, pero meses después al museo llegan los primeros huacales con 14 obras, donde estaba, por ejemplo, la obra Ex Voto. Ahí llega la primera donación, Botero envía una carta con ese regalo diciendo: y habrá más, muchas más, si amplían el museo. Esa carta inaugura una serie de correspondencia que se sucedería en los años diciendo: yo tengo más para Medellín, y eso llegará en el momento en el que el museo se profesionalice. Hay que entender también que ese museo de SEA era un museo con pocas obras, estaba ubicado en la antigua Casa de la Moneda, hoy Casa del Encuentro, tenía 2.200 metros cuadrados, nunca estuvo adscrito a ninguna, ni lo ha estado a ninguna vínculo con ni la Gobernación de Antioquia ni el municipio de Medellín. Por lo tanto, desde 1881 hasta su reapertura en los años 40 y incluso hoy, es un museo que es de carácter privado. O sea, nosotros no somos funcionarios públicos y vivimos del desarrollo de proyectos. Entonces eso también nos da una idea de cómo ha sido el desarrollo y la gestión de la cultura en Medellín. Una segunda carta viene en 1978. Botero quiere entregarle al Museo de Antioquia una serie de esculturas y también lo que sería la Sala Pedrito. Y le dice al museo: yo le entrego esta donación a cambio de una ampliación y un cambio de nombre. No quisiera que se llamara más el Museo de SEA. Se une con otros artistas y les dice: vamos a proponerle al Museo de Antioquia que tenga un nombre más conectado con el territorio. Y empieza una suerte de puja jurídica muy interesante para poder hacer ese cambio, porque
Desde el gobierno nacional ese cambio no se vio bien. La Junta de esa época atraviesa distintos momentos y hasta 1984 logra dirimir el asunto a través de una figura muy interesante, y es que en el acta de instalación del museo, o sea, lo escriben con C y no con Z. Y entonces, por ese error ortográfico, digamos que por ahí se da una vuelta. También hay que entender que para 1978 el gobernador de Antioquia lo designaba el presidente de la República, entonces por eso el asunto escaló hasta el gobierno nacional. Entonces para 1984 vuelve esta nueva donación, se hace una ampliación mayor del museo y el museo recibe a Pedrito, como también las esculturas más pequeñas como son la mandolina, la niña con moño, etcétera. Botero sigue escribiendo, pero Medellín pasa ya por un periodo difícil, muy difícil, todos imaginarán y saben por qué. Entonces esas peticiones o solicitudes de ampliación o de expansión del museo, pues digamos que caen en la última de las prioridades de la ciudad. Y para 1998, cuando se hace público que vendría a Bogotá una gran donación, eso despierta por supuesto el regionalismo antioqueño y se organiza una cruzada donde participan montones de personas para volver a motivar a Botero y decirle que es necesaria esa donación para Medellín. Él dice: esa es una donación condicionada a que el museo se expanda muchísimo más. La directora de aquel momento era Pilar Velilla. Ella empieza a enviarle cartas a los gobernadores, al alcalde de Medellín. El alcalde Juan Gómez Martínez recibe este tema y dice: bueno, yo sí lo haré. Y se hace una comisión para ir a París. Esa comisión inclusive está acompañada de una campaña que hizo una chica muy joven de ese momento. Ella se llama Ana María Villa, se sumó al Colombiano y a agencias de publicidad para que los niños y todos los que se sintieran motivados le mandaran una carta a Botero. Entonces Botero no solamente recibió a una comisión que iba con el alcalde, la directora del museo, sino también de montones de cartas de los niños pidiendo más. Habría que decir que entre esa donación del 84 y este momento de 1998, pues estuvo también el torso, la famosa gorda del Parque de Berrío, y ahí empieza Botero también a dibujar o a hacer otras énfasis en la faceta de Medellín, ya en la estructuración urbana de la ciudad. Entonces Botero no solamente, digamos que es un gran gestor o un motivador de la profesionalización del museo, sino que también empieza a actuar un poco como urbanista. Bueno, toda una historia fascinante, ¿no? Y la historia de las colecciones creo que nos permiten también eso, ver desde otra orilla cómo han sido los momentos y los criterios de valoración. Y creo que pues también me gustaría, María, que compartieras un poquito la visión de la colección Botero aquí en el Banco de la República, que además tiene un componente muy particular, y es que de alguna manera Botero pues hizo también, tuvo el rol de curador, ¿no? De curador de su propia colección y como artista y como pues, coleccionista, digamos, de estas obras internacionales. Entonces, para que nos cuentes un poquito también esa historia. Claro que sí. Pues yo también aprovecho, ¿no? Pues creo que al principio agradecí, pero ha sido maravilloso tener estos panelistas tan importantes y me siento muy contenta de poder celebrar al maestro Botero de esta manera, con pensamiento e intercambio. Bueno, cuando hablaba con María del Rosario, pues sí me enteré de todas esas historias detrás de que lo que está aquí, pues en su momento también debía estar en Medellín. Finalmente, creo que es muy interesante, sí, la historia del Museo Botero, porque me hace reflexionar mucho en relación con la historia también del coleccionismo y el coleccionismo en el Banco de la República. La colección de arte del Banco de la República se inicia en 1958 con un salón de arte moderno, y desde allí en adelante
se empieza a asumir que el coleccionismo surge también mucho a raíz de exposiciones temporales. La colección del banco se inicia con esa exposición que se hizo de arte moderno, que iba a acompañar un evento de banqueros, ¿no? Esto es un Banco de la República, finalmente es la entidad, digamos, yo creería que en Colombia que más apoya el arte de una manera tan continua, pero empieza como algo para apoyar un evento de banqueros y finalmente empieza a ser más ambiciosa su labor. La primera obra, digamos que la historia con Botero, es bonito decirlo, no es su museo, es que la primera obra, o sea, el AP001 de nuestra colección es la mandolina de Botero, y eso pues dice mucho. Entonces la historia empieza en ese entonces. Esa es una obra que ya vimos, que nos contaron los panelistas previos y que está exhibida en nuestra colección permanente, que hay veces queda un poquito olvidada precisamente por esa predominancia de este Museo Botero tan importante, pero la colección de arte está también atrás y es igual de importante, y creo que lo importante a destacar aquí también es el diálogo que se puede plantear entre el Museo Botero y lo que se puede aprender en el diálogo entre el Museo Botero y la colección permanente, que el banco tiene más de 6.000 obras de arte colombiano, más de 350 obras exhibidas. Ahí está la mandolina. Pero bueno, de todas formas la historia es interesante porque en el momento en que se define que esta colección además que no es igual a las anteriores, porque es una colección fruto de un trabajo de coleccionista por más de 25 años, cuando Botero ya empieza a tener este poder, digamos, adquisitivo, pues porque lo que podemos decir acá, yo creo que conclusión es que es un artista, un gestor, es una persona supremamente ambiciosa, es una persona que tiene un empeño y un empuje y un logro. Hablábamos con María del Rosario de cómo estas donaciones cambian el sentido de la gestión cultural y de la institucionalidad, gracias a que él empuja en Medellín que haya como esta profesionalización. Pues es que yo creo que no quiero darle todo a él, pero sí hay como un empuje hacia un logro de una labor museológica, museográfica. Y aquí yo creo que también pasó algo similar. La gestión del banco es muy importante en términos de coleccionismo, y durante los 70s y los 80s estuvo muy enmarcada en exposiciones temporales que iban a las salas de la Luis Ángel Arango. Pero realmente la colección permanente no estaba de manera permanentemente exhibida. En el 96, en las salas precisamente donde está el Museo Botero, se hace un guión y sí se hacía de manera permanente una gestión porque la colección de arte viajara por las sucursales del banco, que es una de sus misiones más importantes. La red cultural desde ese entonces era una prioridad. Entonces había exposiciones como 28 artistas, 28 pintores, y viajaban por las sucursales del banco. Pero realmente la noción de crear un museo permanente e inamovible surge con Botero, que exige eso al donar esta colección tan importante, e insisto que es diferente porque aquí ya dona su colección a raíz de este poder adquisitivo que yo menciono. Él logra hacerse de una colección de maestros, aquí dona 85 obras, pero pues la colección de arte internacional también se extiende posteriormente al Museo de Antioquia, y es una colección, por más polémicas que se creen en torno a si son buenas o malas piezas, él las considera, y muchos investigadores las consideran como obras muy importantes dentro de la trayectoria de los artistas que están incluidos: impresionistas, postimpresionistas, fauvistas, surrealistas. O sea, y también creo que lo más bonito a destacar aquí fue el motivo por el cual Botero lo dijo de una manera muy coloquial, porque otra cosa que tiene maravillosa y que yo creo es que es un artista cercano a la gente. Él no está hablando desde esta jeringonza artística, teórica, sino que él es cercano a la gente y habla de una manera muy coloquial. Y lo que decía es, llamó a Miguel Urrutia y a Darío Jaramillo, en su momento gerente y subgerente cultural, y dijo: quiero paredes para dar esta colección de arte internacional. Y eso era algo que no tenía precedentes. No era donar su obra, sino era donar un muestrario y una colección privada con su mirada, por supuesto. El coleccionista también podría ser considerado un semicurador desde una perspectiva, digamos, no tanto de académica de investigación, pero sí de ojo y de selección. Entonces, pues sí es un curador en ese sentido. Quiero tener algo donde mostrar esto, y creo que es la única manera en que Colombia, o sea, mal que bien, sí ubica su obra al lado de esta obra, se ubica dentro de la historia del arte universal de una manera muy hábil, pero es la única manera en que Colombia podría haber tenido obras de esta importancia. Se compara, y al leer todos los artículos que salieron en la época, e incluso al revisar
una panorámica regionalista de América del Sur, dónde hay, en qué museos hay obras de arte moderno de las vanguardias del siglo XX, no son tantos. Hoy en día, en un país como Colombia, que uno no lo puede comparar con una Venezuela o sea, países donde el coleccionismo es mucho más sólido, y ahí creo que vale la pena hablar de mecenazgo. Aquí es muy incipiente el mecenazgo, se necesitan más mecenas, se necesita mucho más filantropía, pero es algo único haber recibido una colección y haber permitido que los colombianos se formaran, porque lo que decía Botero es, yo no tuve la oportunidad de formarme, como lo han dicho varios de los ponentes aquí, me formé con fotografías en blanco y negro, me formé con libros y nunca tuve la oportunidad de ver a los grandes maestros. Yo quiero que mi país tenga eso. Entonces hay una labor ahí muy generosa, muy mesiánica, eso sí, o sea, él es una figura de poder y decir, yo voy a lograr que mi país pueda tener acceso a este arte, y así es que muchas personas se han formado. Hay que decir que en un año pues prepandemia, recibíamos 800.000 visitantes al año en el Museo Botero. En un año pandémico, en donde la gente estaba encerrada en la casa, recibimos casi 100.000 en un año de pandemia, o sea, la gente sí quería venir, lo cual demuestra que sí es un proyecto importante en términos de visitantes y adicionalmente un proyecto pedagógico. Nuestra área de mediación está permanentemente apoyada en el Museo Botero. Los colegios piden visitar el Museo Botero casi que por encima de otras exposiciones, pero creo que es muy importante destacar la noción de permanencia. A raíz del Museo Botero se decide, tenemos que tener una colección permanente muy bien investigada, muy bien montada, que está también en la Manzana Cultural enfrente, y se generó esa necesidad de hacer un relato mucho más extenso y profundo de las colecciones del Banco de la República para poder, digamos, hacerle un contrapeso a este museo, porque sin duda pues es el museo que está como en el centro de la manzana, y creo que lo importante allí es ver que hay unos esfuerzos inmensos también por seguir apoyando a otros artistas colombianos. Creo que Botero también lo ha demostrado cuando ha tenido iniciativas de apoyar arte joven, que posteriormente abandonó porque finalmente él no cree mucho en el arte contemporáneo o no lo entiende, cosa que está en todo su derecho, pero nosotros sí como institución estamos permanentemente interesados en apoyar y en investigar el arte colombiano. Entonces, creo que es importante establecer que para el Banco de la República es importante anclar este museo dentro de una misión muy grande de traer a públicos colombianos, arte internacional, por supuesto, pero también de anclarnos como un lugar en donde Botero está en diálogo con otros artistas colombianos. Nuestra colección está principalmente enfocada en arte colombiano, pero muy bien lo decías tú, Alma, Botero también tiene una conciencia de lo latinoamericano. Vamos a ver obras de Torres García, vamos a ver un interés también, Wilfredo Lam, por reflejar a los artistas modernos, que yo creo que yo hay veces me pongo a pensar que esa posibilidad adquisitiva de un artista colombiano que empezó además con las uñas, o sea, es un artista que vendía sus cuadros. Yo me pongo a pensar en imágenes como, por ejemplo, que al exterior del Museo Botero vemos artistas populares callejeros, porque eso es lo otro que a mí me encanta, que es un artista popular y cercano a la gente. Salimos a la esquina y están las copias de Botero. Y leí en un artículo, ya no me acuerdo en dónde o si es en el catálogo, que cuando él estaba en Florencia, él copiaba a los maestros que él veía en los museos de Florencia y vendía las copias en la calle a manera como de tarjeta postal o de recordatorio, de souvenir. Entonces hay una cosa que se replica que me parece muy bella, pero me interesa mucho destacar ese Botero popular, ese Botero cercano, ese Botero que está dentro pero que también está fuera en la calle y al que la gente se siente muy tranquila de llegar. Esa cuestión que hemos hablado tanto hoy del humor, de la risa, pues eso hace que la gente no le tenga miedo. El museo a veces genera una distancia con los públicos y lo que Botero ha generado y el motivo por el cual yo agradezco su trabajo, o sea, tenerlo en el museo, es también por eso, es porque aproxima unos públicos muy diversos dentro de lo que aquí en los museos llamamos la pirámide de públicos. Queremos llegar a públicos amplios, no solo especializados, y Botero llega a los públicos amplios. Entonces, pues nada, con eso yo creo que cuento un poquito. No mencioné, evidentemente, la donación se empieza a fraguar en el 98, el banco tiene esa infraestructura para poder aceptar las condiciones de Botero, pues que sí era una carta de condiciones importante. Quiero esto, quiero que se llame Museo Botero, quiero que
sea en una casa, son exigencias pues tal vez dignas de tener todo lo que tenemos, todo lo que se recibió a cambio, ¿no? Yo también creo que son transacciones que se hacen, negociaciones que se hacen, hay reciprocidad y es en beneficio de los colombianos de manera gratuita. Botero vino, hizo el montaje, Botero revisó cada detalle, color de pared, qué cuadro iba con el otro. Cuando uno revisa los artículos de la época es maravilloso porque uno dice, de repente dice que va a donar unas más y otras menos, o sea, las cifras que vemos hoy, él constantemente iba revisando cuál iba a ser ese guión, por decirlo de alguna manera, curatorial de su colección. Entonces sí, con eso ya cierro este. Bien, y ahí en la misma concepción y producción del espacio como tal del Museo Botero, María, a mí me llama mucho la atención también la decisión de ubicación, ¿no? De designación, digamos, de las dos salas. El ala derecha, bueno, dependiendo de dónde nos sintamos, pero a la derecha abre al conjunto de obras de Botero y el izquierdo a arte internacional, ¿no? Entonces creo que espacialmente también hay una cosa muy interesante de puesta en espejo, justamente de esos dos universos, por así decirlo, que Botero finalmente reúne, ¿no? en su colección, y eso nos lleva también de nuevo a pensar como en esas duplas permanentes en la colección Botero, o Botero como coleccionista, y es esa voluntad también de compartir, ¿no? La intención es compartir, es ponerlo al servicio, digamos, del mayor público, con esta voluntad de democratización en lo que ya hemos evocado, y esa voluntad de democratización tiene que ver mucho con lo que tú evocas de la calle, ¿no? Ese Botero callejero que nos lleva también a Medellín a un Botero muy presente en el espacio urbano, en el espacio público. Entonces me gustaría, María del Rosario, que nos cuentes un poquito esa presencia de Botero en la ciudad y cómo se ha gestado, digamos, esa presencia de obras en el espacio público. Botero ha sido también un diseñador de muchas facetas de la ciudad, pues porque el edificio que ocupa el museo era la antigua alcaldía de Medellín, y es un edificio con unas características fundamentales para nosotros. Es el primer edificio construido por un arquitecto local en la ciudad. Lamentablemente desde más o menos mediados de los 80 hasta ese momento en el que el proyecto del Museo de Antioquia vuelve a despertar el edificio, él estuvo cerrado, había perdido su vocación pública. Entonces lo primero fue una discusión valiosísima dentro de Medellín en dónde se iba a poner esa donación. Algunos querían que fuera en un edificio que se construyera a propósito para el museo en los lotes de la fábrica de licores de Medellín, o sea, en el sur, y había otra parte que quería que fuera precisamente en el lugar en donde está, que es en el centro. Entonces eso despertó un debate. Medellín había estado concentrada en otro tipo de debates, por supuesto. Entonces centrar un debate público alrededor del arte, la cultura, eso fue muy refrescante para la ciudad. Y si a eso uno le suma la Plaza Botero, es todavía mucho más significativo, porque la plaza no existía, había un edificio puesto allí que se había construido inclusive muy recientemente para las oficinas del Metro de Medellín. Entonces tomaron la decisión, motivada por ese regalo de 23 esculturas, de crear nuevo espacio público, demoliendo un edificio recientemente construido, con además lo que significaba del riesgo ante los entes de control. También generaba un asunto importantísimo. También hay que señalar que la ciudad invirtió 40.000 millones de pesos de la época para recibir ese regalo, cosa que tampoco Medellín había visto. Entonces para mí y para otras personas también, este proyecto inicia lo que ya luego la ciudad llamaría el urbanismo social, es decir, la relación entre arquitectura, patrimonio, arte y cultura para desarrollar un nuevo relato de ciudad. Por eso es tan personal para nosotros. El debate siempre está puesto, por supuesto, porque además, no sé, tal vez a ustedes no les ha
no lo han visto aquí en Bogotá, pero cuando pasa alguna cosa con las esculturas de la plaza, eso se vuelve una noticia en la cual nosotros en el museo tenemos que dar cuenta como si fuéramos funcionarios públicos. Entonces van los periodistas y nos preguntan, se están robando los bigotes del gato, ¿qué piensa el Museo de Antioquia al respecto? ¿Qué van a hacer sobre esto? Pasaron una manifestación y protestó contra y usó las esculturas de la plaza para sumarse al simbolismo pues de la protesta, o la mala calidad del aire de la ciudad hace que a veces algunos colectivos de medioambientalistas, por ejemplo, le pongan máscaras a las esculturas, o inclusive los hinchas deportivos quisieran ponerle una camiseta a Adán, o si va a una visita de Boyacá le quiere poner una ruana a Eva, ¿cierto? Entonces mucho de la vida cotidiana está sucediendo ahí, del debate público, pero en términos de democratización del espacio público en una ciudad en la que el espacio público ha sido negado tantas veces, y sobre todo en el centro de Medellín, por efectos de la violencia. No había nada más peligroso que ocupar el espacio en muchísimos años, la noche. O sea, de todas formas, esta es una ciudad que ha vivido, la nuestra, Medellín, es una ciudad que, por supuesto, la ha marcado mucho los años 80 y 90. Entonces, una plaza tan democrática, laica, además, en una ciudad en donde casi todos los parques y plazas o están dedicados a un prócer o a un héroe militar, o también están enmarcados por la iglesia, pues una plaza que no tiene nada de eso y que está construida alrededor del arte, pues en una ciudad como la nuestra se distingue. Sin mencionar lo que ya aquí tantas veces se ha dicho, que es para nosotros uno de los primeros o de los monumentos de memoria más grande que tenemos, que es los dos pájaros de San Antonio. Y como lo decía Elkin, ese pájaro que está estallado es intocable en la ciudad, tanto que cuando se hizo el encuentro del Banco Interamericano de Desarrollo en Medellín, se llevó solamente el pájaro restituido por Botero como el símbolo del renacimiento de Medellín. Entonces Botero cumple una función que los gestores de cultura en aquellos años no hubieran podido tener, porque con su representatividad, con su fuerza y con su importancia, se volvió o se erigió como un representante de los artistas, también de los gestores culturales, para motivar aquello que se llama la voluntad política, y que siempre ha estado, a partir de él, del lado, más o menos del lado de la cultura. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando porque se nos ha extendido el tiempo, pero antes, dado que no vamos a dejar que nuestra moderadora se quede solo en ese rol, a mí sí me parecería importante tener como esa perspectiva externa, no de las dos funcionarias de los museos, sino de una historiadora en relación y pues experta en curaduría, con cuáles podrían ser las obras que tú destacarías de los museos. Porque me parece importante dentro de las narrativas, las selecciones, entender dentro de este gusto de Botero o estas oportunidades de compra que tuvo, qué obras pues pueden ser importantes desde tu punto de vista. Bueno, María me puso una tarea muy difícil. Y ahorita estaba pensando que tal vez me hubiera podido escapar de la pregunta, mostrándoles más bien un mosaico de las dos colecciones, como realmente qué me interesa. Y cuando María me propone esta pregunta, más allá de pensar las obras de manera autónoma o una valoración o validación independiente de obras que tienen, por supuesto, un valor enorme en los discursos de la historia del arte, son hitos de la historia del arte, son artistas absolutamente importantes en su gran mayoría, ¿sí? Creo que lo interesante de estos dos conjuntos es la diversidad dentro de una especie de horizonte que podríamos adivinar, y es el horizonte del interés de Botero, ¿no? De obras y de artistas que están experimentando y que de alguna manera encarnan momentos de ruptura,
Entonces, pues dentro de esa difícil tarea, aquí les propongo algunos, generando más bien como unos cortocircuitos temporales. Entonces tenemos, por ejemplo, un Rodin con un Max Ernst, y vemos pues Rodin, el padre, digamos, un gran detonador de lo que va a ser la ruptura de la escultura moderna, finales del siglo XIX, principios del XX, ¿cierto? Y Max Ernst ya vinculado pues al surrealismo, al dadaísmo, es decir, otra práctica y otra indagación de lenguajes mucho más experimentales y ya mucho más allá de la lucha de la figuración y la abstracción, ¿no? Entonces, bueno, estos están en el Museo de Antioquia. Aquí vemos un trío también arbitrariamente elegido, que me llama la atención, ¿no? Que además nos permite evidenciar un poco esa brújula también de Botero, que creo que es lo importante. Yo creo que acá me desdibujo un poco y no me parece tan interesante compartirles mi criterio de valoración como historiadora del arte o lo que sea, sino más bien leerlos desde ese velo, ¿no? Desde ese filtro de la mirada de Botero, que creo que es lo más interesante para leer estas obras en una perspectiva contextual, ¿sí? No estamos pues en una casa de subastas ni nada de eso, entonces es como la colección Botero, mirarla a través del filtro de la mirada de Botero, ¿sí? Entonces, con estas tres obras de Ellen Frankenhaler, de Stella y de Rauschenberg, de nuevo estamos frente a ese Botero absolutamente sensible a los lenguajes experimentales y diversos, ¿no? Frankenhaler, pues de mujer pintora del expresionismo abstracto, entonces ese interés por la pintura tan presente, un Frank Stella absolutamente evocador de esas búsquedas geométricas, ¿no? Que también por supuesto entran dentro de las búsquedas mismas de Botero, ¿no? Y su interés por la geometría, por el volumen, por las formas, por el mundo de las formas, finalmente, ya sea desde la pintura o desde la escultura, y un Rauschenberg que nos permite ver también ese interés o esa encarnación de alguna manera, esa transición entre el expresionismo abstracto y el pop art, que también le va a interesar directamente a Botero, ¿no? Entonces es casi como sus búsquedas, ¿no? Sus puntos de anclaje para sus propias indagaciones. Y a eso me gustaría adicionar que en las conversaciones que he podido tener con él y cosas que he leído, su misión como coleccionista inicia como coleccionista, tener una serie de obras importantes en los muros de su casa, y es una cuestión de gusto, de qué me gusta ver a mí en mi casa. Pero él dice que antes de decidir la donación, él sabía, o sea, él ya tenía una intención y empieza a comprar en función de vacíos, de esa cosa que tiene el coleccionista, que es, no quiero decirlo así, pero sí llenar un álbum de monas de tengo esto, me falta esto, o por lo menos así hay veces actúa uno, y es, hay un vacío en este frente, porque ya empezó a pensarlo como un proyecto pedagógico en donde quiero tener una representación de cosas que impliquen un modelo pedagógico para educar en torno a la historia del arte, que eso me parece muy importante decirlo dentro de la misión del museo. Siempre ha tenido esa misión, y él sí dice, ay Dios mío, en un momento empecé a pensar en que ya lo iba a donar y me hacía falta algo de esto, algo de esto. Entonces como que muestra cómo ya el coleccionismo se mira desde una intención de tener un museo. Uh-huh. Bien. Y unas imágenes también del Museo Botero acá, una visión de la sala de los impresionistas, que es como pues uno de los favoritos, ¿no? De los spots favoritos de Botero, los impresionistas con todas sus variantes, Monet, Cézanne, Renoir, Vuillard, Guillaumin, Bonnard, Toulouse-Lautrec, bueno, todos están ahí representados, y del lado izquierdo presento la gitana con pandereta de Corot, que muestra además justamente lo que enlaza muy bien con lo que dice María, y es esa minuciosidad del coleccionista. Le encanta el impresionismo,
se interesa, lo experimenta, lo encarna, se lo reapropia y por supuesto lo transforma, pero es consciente de que el impresionismo es antecedido por algo, y es justamente esta escuela de Barbizon y la escuela de los paisajistas, dentro de la cual Cobo pues es un activo participante. Entonces cubre esos antecedentes y ¿no? esa rigurosidad justamente de pedagógica, por supuesto, pero también estética, ¿no? de ir retrasando, digamos, trazando más bien esa línea y esa narrativa de la historia del arte. En otra sala del Museo Botero de acá vemos el interés, pues una reunión de obras también, pues es que es muy difícil escoger, por eso preferí una visión global, y más bien los invito a que vayan a la sala porque estas fotos son muy malas. Todas las obras son pues muy importantes, muy increíbles, permiten descubrir los artistas, así sea una obra, es como la plataforma para descubrir el mundo de estos artistas que marcan, pues como les decía, hitos dentro de la historia del arte y sobre todo dentro de la historia de las vanguardias artísticas del siglo XX, sobre todo europeos, ¿no? Y me llamó especialmente la atención esta obra de Fernand Léger, este mapa de Colombia, que también vemos un poco la mirada muy minuciosa y muy especial del coleccionista de fijarse de esta obra secundaria, terciaria, o no sé si… sí, como ya en otro nivel, digamos, de posicionamiento dentro de los otros hitos, y es un boceto de Fernand Léger para una puesta en escena de una ópera que se iba a realizar en Venezuela, un proyecto teatral denominado Bolívar, y a él lo llaman para hacer, digamos, esa propuesta escenográfica. Finalmente, bueno, es como todo un proyecto rocambolesco, Léger tampoco es que haya ido a Venezuela, pero me interesó primero por ese lazo, ¿no? Latinoamérica con este artista francés afincado, digamos, en ese boom de las vanguardias en ese momento, lo llaman a colaborar para este proyecto. El proyecto no se hace igual en América Latina, se termina haciendo en condiciones muy distintas en París, pero iconográficamente es muy interesante porque nos está hablando de Latinoamérica. Es Bolívar, es una ópera relacionada con Bolívar, y este boceto es uno de los fondos escenográficos que se basa, digamos, en una serie de las banderas de los países bolivarianos. En este caso, además, Botero adquiere la bandera de Colombia, no es anodino, ¿no? Entonces me pareció muy significativo también para, de nuevo, insistir en esa dupla permanente, podríamos decir, de Botero, en esa mirada tan complementaria, ¿no? Entre lo local, lo global, lo de aquí, lo de allá, que está poniendo, digamos, en resonancia todo el tiempo. ¿Seguimos? Ya, yo creo. Sí, porque otra cosa que es muy interesante cuando nos preguntan, yo creo que tanto a María del Rosario y a mí, es como, bueno, ¿y qué tipo de públicos son los que convoca más el Museo Botero? Y ahí está la paradoja, los dos, o sea, desde lo más popular hasta los internacionales. Entonces, yo sí creo que esa dupla y esa manera en que lo estás mirando es muy interesante. Yo quisiera aprovechar aquí para decir una cosa, ese modelo pedagógico que ha tenido el museo desde su creación, la donación aquí se empezó a fraguar en el 98, el museo se inaugura en el 2000, ha estado marcada por el acompañamiento permanente de los mediadores, del proyecto educativo, que yo creo que en el Museo de Antioquia también es muy importante. Entonces, creo que es importante destacar acá que Pablo Licona, que va a estar mañana en la Universidad del Rosario, no quería dejar de decirlo antes de que demos la palabra a nuestra siguiente ponencia, parte de este evento de celebrar a Botero es que Pablo Licona, que es un artista que fue mediador durante sus estudios en arte, fue mediador del Museo Botero. Yo tuve que trabajar con él cuando, mejor dicho, en los 2000 éramos unos niños chiquitos en ese momento trabajando aquí, porque yo también me vinculé muy temprano, me fui después, pero era increíble sentir la emoción de la gente al poder tener acceso a esto, y Pablo Licona precisamente se va a inspirar en todas estas obras internacionales que permitieron que él
educara, que se acercara a públicos infantiles en el museo, y por eso creo que ese museo se volvió un aula, la extensión de un aula, pero de una educación más informal, ¿no? Esa pedagogía de museo que no es la educación tradicional, sino una educación mucho más sensible, mucho más abierta. Y mañana pues va a estar este taller en la Universidad del Rosario de piñatas monumentales de uno de estos mediadores, educadores, antieducadores de hecho también, porque sus planteamientos son bastante revolucionarios y rebeldes en relación con la educación tradicional. Y pues me emocionó mucho cuando pudimos hablar con Pablo desde el museo y posteriormente desde la universidad, para sentir que por más, digamos, transgresor o rebelde fuera el artista, sentía un vínculo de cercanía con un artista que permitió que los colombianos tuvieran un museo como este o como el Museo de Antioquia. Yo creo que con eso cierro. ¿Y tú? Sí, ¿Quieres? yo quisiera también, antes de terminar, sin extenderme mucho, decir que, por supuesto, para el Museo Botero ha sido un motor de transformación, pero también generando una suerte de equilibrio. Hemos tratado de generar otro tipo de experiencias y de iniciativas que no solamente nos lleven a hacer el Museo Botero en Medellín, y en eso, por ejemplo, está la iniciativa del MDE, de otro tipo de puntos que nos llevan a generar de verdad un museo complementario. Tanto es, por ejemplo, que es esa misma donación de Botero la que motiva la donación de Horizontes para el Museo de Antioquia. Entonces, con eso les estoy diciendo que siempre el museo está ecualizado, modulándose entre todo ello, y que inclusive la llegada del mural Escena con Jinete, que es para nosotros una joya, viene precisamente a seguir ecualizando ese museo y generando una suerte como de puntada maestra entre nuestro tercer piso y los otros que están unidos al arte colombiano. Hemos siempre querido tener un solo museo, no un tercer piso dedicado a Botero y los demás, sino una institución que dialoga con ese Botero tan rotundo, por decirlo así, que habita nuestra institución. Bueno, pues yo creo que evocamos varios puntos que nos permiten justamente ver como la magnitud, ¿no? del impacto de estas acciones y de estas decisiones y de estas iniciativas pues lideradas por Botero. Entonces, bueno, pues muchas gracias y abrimos un espacio de preguntas después, ¿cierto? Sí, después, porque vale. ahora